Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos. El Poder Judicial del Estado de México, a través de su Escuela Judicial, da continuidad al programa de difusión de la cultura jurídica 2024. Para tal efecto se desarrollará la conferencia en línea La Reforma Constitucional, una mirada desde el pasado para entender el presente. Para disertar el tema, tenemos el honor de contar con la participación del doctor Óscar Hernández Santiago, quien es licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, así como doctor en Historia por la misma institución. Ha sido investigador doctoral en el Instituto Max Planck para la Historia del Derecho Europeo y postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Colegio Mexiquense, en donde desarrolla una pesquisa sobre los orígenes de la cultura constitucional mexicana a principios del siglo XIX. Bien, sin más preámbulos, dejamos el uso de la voz a nuestro distinguido expositor. Adelante, doctor. Quiero expresar mis agradecimientos, en especial al magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de México, el magistrado Ricardo Sodi Cuellar, así como al doctor Jaime López Reyes, director general de la Escuela Judicial del Estado de México. El tema que hoy nos trae a esta reunión académica versa sobre la reforma constitucional, un tema que, como ustedes ya saben, se encontró en el ojo público en los últimos días, por no decir en los últimos meses. Quizás para el público que el día de hoy nos acompaña, el título puede parecer un poco bizarro. ¿Por qué? Porque lo que se pretende con esta pequeña ponencia es expresar desde el pasado los problemas teóricos que se han presentado a lo largo del tiempo sobre la reforma constitucional. Sin duda alguna, en estos últimos días y meses, como ya lo apuntaba, se han presentado grandes debates teóricos en la academia mexicana, así como en los distintos poderes judiciales, tanto federal como locales. En este punto, deseo destacar las grandes aportaciones que han venido a dar algunos de los más insignes juristas extranjeros, como Roberto Gargarella y Luigi Ferrajoli, por mencionar algunos, quienes han mostrado sobre todo su descontento por la reforma constitucional que se ha desarrollado en México. Recientemente, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se ha hecho partícipe de este debate, sobre todo a raíz de la solicitud de audiencia de los diferentes miembros del Poder Judicial Federal, que en este momento se encuentran con el inicio de un litigio seguramente largo ante la Comisión y posteriormente ante la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, destacan las aportaciones que ha desarrollado en la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos el doctor Carlos Bernal Pulido, uno de los más importantes teóricos constitucionales en la actualidad en Iberoamérica, quien ha dado en llamar a esta reforma constitucional como una especie más de el constitucionalismo abusivo. ¿Y sobre qué versa el constitucionalismo abusivo? Bueno, efectivamente, quizás pudiera parecer una contradicción en sí misma, pues una de las finalidades del constitucionalismo ha sido siempre la separación de poderes y, obviamente, su adecuado equilibrio y la defensa propia de los derechos fundamentales de las personas. Como ustedes saben, esta categorización, esta distinción de estos elementos del Estado constitucional moderno tuvo su aparición en el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa. Sin embargo, en la actualidad, como bien destaca el insigne constitucionalista colombiano, el constitucionalismo se ha visto sometido y cooptado en algunos países por los poderes políticos que han llevado a asumir en una misma persona o bien en un conjunto de personas los tres poderes, es decir, tanto el ejecutivo, el legislativo y el judicial, sustentados casi siempre en esta idea vaga denominada soberanía popular, soberanía nacional. En este sentido, no es mi intención en este momento discurrir sobre la veracidad, falsedad, pros y contras de la reforma, bueno, hasta hace unos días reforma, pues ya se trata de un texto constitucional. Simple y sencillamente quiero mostrarles de manera muy modesta y desde la propia historia del derecho
una pequeña mirada y un pequeño acercamiento a este problema, que como se verá, no ha pasado de moda. Reza un antiguo apotegma bíblico, nihil novum sub sole, es decir, nada nuevo bajo el sol. ¿Qué pretende mostrar esta frase? Que en realidad los hombres, así como sus instituciones, no han surgido de la nada, sino más bien son el producto histórico de un desarrollo continuo de nuestras generaciones antiguas. De esta forma, y como ya les anticipaba, mi intención el día de hoy es abordar el tema de la reforma constitucional, más como historiador del derecho que, propiamente, como un jurista contemporáneo, actual. La mayoría del público se preguntará, ¿y por qué mirar el problema de la reforma constitucional desde una perspectiva diacrónica, es decir, histórica, mirando siempre hacia el pasado? Bueno, esto nos trae hacia una pregunta que no solamente constituye el basamento de la historia del derecho, sino de la historia en general. ¿Historia para qué? Y en el caso más específico de nuestra materia forense, ¿historia del derecho para qué? Bueno, aprovecho también para recomendarles un libro que versa precisamente sobre esta temática, Historia del Derecho para qué, publicado hace poco por el doctor Pablo Mijangos, en donde, bueno, explica de mejor forma y de manera más desarrollada y sistemática la importancia, ¿no?, de la historia del derecho para el jurista contemporáneo. Pues se trata de un tema que muchas de las veces olvidamos los juristas actuales. Regularmente en las facultades de derecho pasamos de largo por la materia al considerarla poco fructífera para nuestro desarrollo profesional. Sin embargo, la realidad, como se acaba de ver, ¿no?, en estas fechas por la reforma constitucional, el conocimiento del pasado jurídico se torna indispensable para los juristas, sobre todo ya a un nivel alto, en el cual no solamente se ponen a consideración argumentos históricos, argumentos jurídicos, sino también argumentos históricos, políticos e incluso de filosofía moral, como puede ser algún otro tema, como el tema del aborto, ¿no?, que en estos momentos se encuentra siendo debatido en muchas de las legislaturas locales mexicanas. En este sentido, para responder a esta pregunta, ¿historia del derecho para qué?, solo puedo mencionarle de manera muy general al público que el día de hoy nos acompaña, que esta sirve para formar en el jurista una conciencia crítica del derecho moderno, hacerle ver que las instituciones que en la actualidad perviven no siempre han estado ahí, pero sobre todo tratar de ser siempre crítico con respecto a su genealogía y el uso de los conceptos mismos que se manejan. Por poner un ejemplo nuevamente sobre este debate de la reforma constitucional al Poder Judicial, escuché por ahí durante varias presentaciones de distintos y distinguidos juristas y politólogos, diputados, senadores, una apelación constante a la división de poderes esgrimida por, como ustedes saben, Montesquieu en su célebre libro El espíritu de las leyes. Sin embargo, cuando uno repara en la obra del espíritu de las leyes, se da cuenta que efectivamente Montesquieu apelaba a una división del poder en tres aspectos: el ejecutivo, legislativo y judicial. Sin embargo, cuando uno pone el ojo en el detalle, sobre todo en el papel del Poder Judicial, señalaba que se esperaba que los jueces fueran electos. Es decir, siempre que manejemos autores del pasado, así como las ideas que ellos desarrollaron, hay que ver siempre con cuidado, analizarlos de esta forma, pues tratando siempre de entenderlos bajo el contexto en el cual desarrollaron sus ideas. Pues, como ustedes lo sabrán, no es lo mismo el México del siglo XXI, inicios del siglo XXI, que la Francia de mediados finales del siglo XVIII, en donde Montesquieu desarrolló todas sus ideas. De esta forma, iniciamos pues de manera muy general este tema tan problemático como es la reforma constitucional. En primer lugar, hay que iniciar sobre todo por la materia de estudio, es decir, la Constitución. ¿Qué es para ustedes una Constitución? En realidad se trata de un tema bastante difícil de dilucidar y no creo ser en este momento la persona adecuada ni lo suficientemente capacitada para abordarla, pues
Como algunos de ustedes seguramente sabrán al ser expertos en teoría constitucional contemporánea, el tema ha dado mucho de qué hablar a lo largo de las décadas. La teoría constitucional no se ha detenido, ha siguiendo desarrollando nuevos aspectos teóricos para entender en la actualidad qué es una constitución. Es más, derivado del propio fenómeno de la transnacionalidad, de la globalización o como ustedes deseen llamarlo, se ha desarrollado ya no solamente la idea de una constitución nacional, sino de una constitución continental, como en el caso de Europa, o bien, recientemente, Luigi Ferrajoli ha puesto sobre la mesa un interesante tema, la propuesta de una constitución global, una constitución para el mundo. Una idea que para muchos de nosotros puede sonar utópica, pero que finalmente se trata de una idea que han perseguido a lo largo del tiempo la gran mayoría de los teóricos políticos y teóricos jurídicos. Así es que los invito, de ser el caso, puedan echar un vistazo a esta reciente obra del profesor Luigi Ferrajoli. Como pueden ver, entonces, el tema de qué es una constitución no resulta nada fácil. De ahí podemos derivar que se trata de un término multívoco, es decir, con una amplia y variada gama de definiciones de acuerdo a las posturas teóricas que asuma el autor en el contexto indicado. De manera general, en las facultades de Derecho se nos indica que una constitución es la ley suprema de una nación. De alguna forma, es importante destacar de esta definición muy vaga, muy general, el carácter intrínseco de supremacía de una norma, de esta norma constitucional, que, como ustedes ya saben, se encuentra constituida tanto por una parte orgánica como por una parte dogmática, ¿no? Por una parte, en la dogmática, los derechos fundamentales, derechos humanos, o, como bien se le conocía en la antigüedad, derechos del hombre y del ciudadano. En la parte orgánica se establece la estructura del Estado, las funciones que éste va a desarrollar, el desarrollo de los poderes, sus facultades, y en líneas generales es esto. Sin embargo, existe otra categorización que apunta a la distinción entre una constitución formal y una constitución material. ¿Qué entendemos por esto? A grandes rasgos, una constitución formal es aquella que se encuentra plasmada en un texto constitucional o en varios textos, como suele suceder en el caso inglés o en el caso de Canadá o en el caso de Inglaterra. En el caso de México, la constitución formal es la constitución promulgada por nuestra constituyente de 1917 y con las añadidas reformas que se le han hecho durante todos estos años. Sin embargo, vis a vis, existe también una constitución material. ¿A qué me refiero con constitución material? Se trata de aquellos elementos de poder, elementos caracterizadores de un Estado que no se encuentran plasmados en la constitución formal. Es decir, todo aquello que, sin ser propiamente materia del texto constitucional, incide de manera directa en el desarrollo político de una nación, lo cual puede ser acorde o no con la constitución formal, aunque en la mayoría de los casos estos son completamente diferenciados. Es importante destacar esta otra tipología de una constitución material. ¿Por qué? Porque nos permite establecer la aparición, el uso de constituciones en una época previa a la modernidad política. Como ustedes saben, el desarrollo de la idea de constitución surge a partir de 1787 con la Constitución estadounidense. Bueno, un poco antes, ¿no? Desde unos 10, 15 años antes, con la aparición de las constituciones locales, ¿no? De los estados de Virginia, Massachusetts, New Hampshire, etcétera, quienes son las que van a encargar de moldear a su posterior constitución federal. Y bueno, a esto le sumamos también la aparición del constitucionalismo francés que se da en 1789, como bien ya lo apuntábamos, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, reafirmado posteriormente en 1791 con su primera ley constitucional. Pues, ¿qué sucede? Que a partir de ese momento, la Constitución se empieza a vincular únicamente
con esta idea formal, es decir, un texto surgido de una asamblea soberana en la cual han participado ciudadanos libres e iguales para promulgar una constitución, es decir, un texto que pueda dar solución a todas las expectativas de su propia comunidad política. Si nos atendemos a una literalidad de esta idea, nos daremos cuenta que previo a la aparición de estas constituciones, tanto la estadounidense como la francesa, no existía una constitución en las demás comunidades políticas, en las demás sociedades, por lo cual se tornaría completamente extraño a la teoría constitucional hablar de un constitucionalismo antiguo o previo a la modernidad. Sin embargo, cuando reparamos en detalle, sobre todo, más que nada en la historia jurídica, en la historia constitucional, nos daremos cuenta que la ausencia de un texto fundamental emanado de una asamblea soberana no es impedimento alguno para tratar y abordar la aparición de un constitucionalismo antiguo, vis a vis un constitucionalismo moderno, por lo cual es posible hablar de un constitucionalismo antiguo en España o bien en Castilla, en las múltiples comunidades y jurisdicciones que conformaban a este vasto y abigarrado territorio de lo que actualmente es España. También es posible hablar de un constitucionalismo antiguo en Inglaterra, como bien lo ha mostrado Charles Howard McIlwain. Y tampoco es menos importante señalar que hubo grandes teóricos en la antigüedad que trataron este tema, es decir, el tema del poder y de sus límites en la propia comunidad cristiana. Por mencionar solamente algunos, encontramos a San Agustín de Hipona, Santo Tomás, Marsilio de Padua, en el ámbito más estrictamente jurídico, sobre todo a Bartolo de Saxoferrato, el más importante jurista medieval, entre otros. De esta forma, y una vez delimitadas las diferencias entre ese constitucionalismo formal, del cual formamos parte en la actualidad, y ese constitucionalismo antiguo, que prescinde de un texto formal, pero rescata todo el conjunto de relaciones sociales de una comunidad política para darle forma y denominarla constitución, encontramos que es posible hablar de un constitucionalismo antiguo. Es decir, atendiendo, como ya lo señalaba hace un momento, a una visión mucho más amplia, mucho más histórica y de corte sociológico, en la cual la Constitución no solamente es el texto formal, sino el ordenamiento general de las relaciones sociales de una comunidad. Ya entrados en detalles, encontraremos que también entre los juristas medievales y teólogos, no hay que olvidar eso, el orden jurídico medieval se trata de una cultura profundamente católica, en la cual es indispensable la apelación a un orden superior y eterno, teniendo a Dios como la cúspide de este. Pues bien, entre los teóricos medievales también existía la idea de la inmutabilidad del orden en aquel momento. Es decir, en términos, bueno, me veré un poco anacrónico, hablaban sobre la irreformabilidad de este, partiendo sobre todo de una idea organicista de la sociedad. Es decir, entendían a esta como un gran cuerpo social. Una idea que, bueno, quizás les suene bastante reciente, ¿no?, a la sociología del siglo XIX, pero que tiene su aparición en aquel momento. Es decir, ciertas personas, ciertas corporaciones, ciertas autoridades a la cabeza de este gran cuerpo social, de manera indistinta, el rey, los sacerdotes, obispos, en un nivel inferior, comerciantes, universitarios, y en una categoría más baja. Sin embargo, estas distinciones entre las distintas personas obedecían a características de índole, como ya lo mencionaba, teológico. Es decir,
El orden jurídico medieval había establecido una jerarquización en las leyes de los hombres, colocando en primer lugar la ley eterna, que no era más que Dios, el orden de las cosas, emanado directamente de la voluntad y de la razón divina. En segundo lugar estaba la ley divina. En tercero, la ley natural, que como ustedes saben, bueno, se trata de un tema que tampoco ha pasado tan de moda, sobre todo a raíz de la reconsideración de su materia por parte del neoconstitucionalismo contemporáneo. Y, en último lugar, la ley humana, la cual a su vez se encontraba dividida en ius gentium y ius civile, es decir, el derecho de las naciones, que regulaba las relaciones entre comunidades políticas, perdón, porque en aquel momento todavía es imposible hablar de Estado-nación tal y cual como lo entendemos en la actualidad, y por otra parte el ius civile, es decir, el derecho que regía el interior de estas comunidades. También resulta indispensable destacar de este orden jurídico medieval. Perdón, había olvidado un pequeño detalle, un pequeño dato que es importante traer a colación. ¿Qué se entiende por orden jurídico medieval? Bueno, aquí lo estoy tratando de una manera bastante amplia. Obviamente, podría llevar a algún error por parte del amable auditorio. Sin embargo, es preciso matizar que tratamos como orden jurídico medieval aquel surgido a partir del redescubrimiento de los textos justinianeos en el siglo XI, como ustedes saben, Bolonia, Irnerio, la aparición de la teología, la aparición y traducción de las obras de Aristóteles, sobre todo su lógica. Bueno, este periodo inicia en el siglo XI y tiene su culmen, por lo menos en el caso mexicano, hasta mediados, incluso casi acercándonos al final del siglo XIX. Se trata, pues, de un orden jurídico caracterizado, como ya lo mencionaba, por la influencia de la teología, del elemento religioso en el derecho y por su marcado carácter plural. Esto es a lo que me refiero con ordenamiento jurídico medieval. Obviamente, cuando uno entra en detalles, podrá haber diferentes espacios, diferentes matizaciones, que es imposible traer a colación en este breve espacio. Sin embargo, al final, les haré algunas recomendaciones al respecto, o bien podrán ponerse en contacto conmigo para quien desee tener más información al respecto. En este orden jurídico medieval, es importante destacar que no existía esta repartición de poderes que conocemos en la actualidad. Es decir, tanto el ejecutivo, el legislativo y el judicial no entraban ni siquiera en la cabeza de estas personas. Había ideas que se le asemejaban y que son el germen precisamente de las modernas instituciones. Sin embargo, como ya lo remarcaba hace un momento, la principal idea que permeaba todo aquel aparado y entramado político era la de un rey a la cabeza de la comunidad, siendo el depositario de la soberanía, o quien la ejercía en términos más precisos, pues de acuerdo con la doctrina dominante de la época, la soberanía emanaba directamente de Dios, quien la transfería a la sociedad, que era la depositaria, y posteriormente esta sociedad o comunidad se la transfería al rey, quien era el encargado de ejercitarla. Bueno, de nueva cuenta apuntar que sobre la marcha hubo bastantes matizaciones al respecto de esta idea, pero esta era en general la idea que permeaba a la doctrina política de la época. Sin embargo, aquí es importante apuntar el primer dique, lo irreformable, lo inmutable. El rey, como ya apuntamos, era la principal cabeza política de la comunidad medieval. Un poco más abajo de él se encontraba el cúmulo de corporaciones integradas ya sea por comerciantes, artesanos, la propia Iglesia Católica, etcétera, con quienes regularmente se encontraba en un constante proceso de tensión, de dimes y diretes,
para lograr el equilibrio político entre todas estas distintas fuerzas políticas. Es decir, el rey actúa más como punto de equilibrio de estas corporaciones e individuos. Sin embargo, como ya lo mencionaba, el rey no podía excederse en su poder. Y aquí conviene apuntar ese principal dique, que era la justicia. Es decir, para el monarca, la justicia era su principal encomienda política. Y, como bien lo apuntaba Paolo Grossi, la justicia y la equidad, que no es lo mismo como ustedes sabrán, debe de verse como uno de los principales puntos constitucionales, si no es que el principal, del derecho medieval. La justicia debía de ser la principal característica de un rey. Y esto se encontraba sobre todo concentrado en el aforismo dictado a los reyes de Aragón previa a su entronización, el cual señalaba, lo cito, rex eris si recte facias, si non eris. ¿A qué nos referimos con esto? Creo que la traducción es bastante transparente. Rey eres si haces lo justo, y si no, no eres. Pero como bien ustedes saben, en aquel momento los jueces no eran autónomos, como ahora, ni independientes ni nada por el estilo. Muy por el contrario, los jueces representaban al rey de manera directa. Así como el rey era el representante de Dios en la tierra, los jueces eran los encargados de impartir y de llevar la justicia a todos los rincones de su reino, de su condado, de su mayorazgo, etcétera, del rey, del monarca, o de la infinidad de categorías de líderes políticos de la época. De esta forma, durante estos siglos, el rey va adquiriendo una sacralidad sin precedentes, llevando a considerársele prácticamente un oráculo de la justicia, del derecho, para lo cual el rey debía ser bastante cuidadoso, es decir, debía elegir con mucha cautela quiénes lo representarían en esta labor justiciera. Si bien es cierto, durante la mayoría de estos siglos, existió la idea de que el juez era una persona que buscaba siempre la equidad, hacia finales del siglo XVIII, aunque el cambio puede percibirse un poco antes, incluso desde el siglo XVI, inicia en la literatura política y jurídica de estos siglos a desarrollarse una idea bastante negativa del juez, como un juez prevaricador y corrupto, sobre todo. Y es precisamente en contra de esta visión negativa, imagen negativa del juez, contra la cual se va a rebelar la mayor parte de los autores de la Ilustración. Filangieri, el propio Montesquieu, por mencionar algunos. Bueno, en el caso de la Nueva España, México, destacó sobre todo el caso de Manuel de Lardizábal y Uribe, un importante jurista que además participaría de manera directa en el desarrollo de las primeras ideas constitucionales mexicanas. Sin embargo, a la par de esta idea de justicia como principal empresa política medieval, existían un vocablo que puede ser asimilado en gran parte al concepto de constitución contemporáneo. Se trata de las leyes fundamentales, o bien leyes fundamentales. ¿En qué consistían estas? Eran el núcleo duro e inmodificable del ordenamiento jurídico. Eran indisponibles para el rey porque se trataba de leyes del reino y no del monarca. Es decir, constituían sus límites racionales. Por poner un ejemplo, Thomas Hobbes, en el siglo XVII las definía de manera negativa, al afirmar que no fundamental es aquella ley cuya derogación no implica la disolución de una república. Y tales son las leyes relativas a las controversias entre súbdito y rey. Para el caso hispano, encontramos que estas eran las siguientes: el juramento de los reyes, es decir, su compromiso con la justicia, como ya lo mencionábamos hace un momento, en este
en ese conocido aforismo de Rex eris y recte facie si non eris, el contrafuero y el principio de legalidad en el marco del derecho divino de los reyes, es decir, una especie de pacta sunt servanda. Los pactos entre el rey, corporaciones e individuos deben ser acatados siempre. Sin embargo, como usted, amable auditorio, sabrá, a finales del siglo XVIII, y como ya también lo había anticipado, comienzan a irse pergeñando poco a poco una innumerable cantidad de ideas en contra del despotismo de los reyes. Las causas son múltiples, no aparecieron ex nihilo. Simple y sencillamente existió la coyuntura específica de una diversidad de problemas y de factores políticos, económicos, que orillaron y dieron lugar a la aparición de este fenómeno conocido como constitucionalismo. Por mencionar algunos, la difusión de la imprenta, la aparición y el constante ascenso de una burguesía cada vez más fuerte y deseosa de obtener mayores privilegios contra una nobleza que en aquel momento se caracterizaba sobre todo por su falta de productividad y, obviamente, la aparición de estas ideas ilustradas que, como ya mencionábamos, tuvieron bastante impacto en la arena jurídica, sobre todo en lo que respecta a la materia constitucional y la materia penal. Sin embargo, en 1787 hace su aparición el primer texto constitucional. Bueno, aunque ya lo anticipaba, en realidad se trata de la conjunción de factores de constituciones de los estados, los 3 estados fundantes de los Estados Unidos de América. Bien, efectivamente, como ya lo apuntaba, en 1787 hace su aparición la Constitución de los Estados Unidos de América, la cual señala en su artículo 5 la temática relativa a la reforma constitucional, la cual establece, bueno, a grandes rasgos, que es facultad del Congreso para presentar enmiendas avaladas por las 2/3 partes de los miembros de ambas cámaras, pudiendo también ser promovidas por las 2/3 partes de las asambleas estatales. Como pueden ser, el texto constitucional mexicano retoma gran parte de este texto constitucional de los Estados Unidos de América. Aunque bueno, también debe destacarse que en aquel momento este conjunto de ideas constitucionales se hallaban fluyendo a ambos lados del Atlántico, tanto en América como en Europa. Sin embargo, no es este el tema que quiero traer a colación, sino el debate previo acaecido en la Convención Soberana y suscitado afuera, en el exterior, en la prensa, en la folletería, en los papeles sueltos de la época. Me refiero a los Federalist Papers de 1777-1788, obra de esa gran tríada de padres fundadores, de Founding Fathers, que fueron Madison, Jay y Hamilton. En el caso de Madison, el futuro presidente de los Estados Unidos de América, citaba en el Federalista número 48 el peligro de que los poderes del gobierno fueran asumidos por una sola persona o bien por un cuerpo legislativo. Y lo cito, bueno, en realidad en este paper, en este número 48 del Federalista, Madison cita las notas sobre el estado de Virginia de Thomas Jefferson. Lo paso a citar y bueno, el amable auditorio podrá leerlo junto conmigo. Todos los poderes del gobierno, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, convergen en el cuerpo legislativo. La concentración de ellos en las mismas manos constituye precisamente la definición del gobierno despótico. No atenúa la cosa el que esos poderes sean ejercidos por muchas manos, y no por una sola. 173 déspotas serían sin duda tan opresores como uno solo. Y, continúa, la conclusión que mis observaciones me autorizan a deducir es que la sola determinación en un pergamino de los límites constitucionales de los varios departamentos no es suficiente salvaguardia contra las usurpaciones que conducen a la concentración tiránica de todos los poderes gubernamentales en las mismas manos. Como pueden observarse y desprenderse de estas líneas de Madison, que cita a su vez a Jefferson, el carácter despótico no viene caracterizado únicamente por el número de personas, sino
a la concentración del poder, de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, en esta persona o personas, lo cual encaja directamente con la idea de constitución mixta, derivada de la cultura clásica, es decir, las formas puras e impuras de gobierno que fueron abordadas tanto por Aristóteles, Polibio y Cicerón, por mencionar algunos, y bueno, si el amable lector tuviera tiempo de poder leer también sobre todo a Maquiavelo, a Rousseau y a Montesquieu, encontraría que la idea de constitución mixta, o bien esta tipología clásica, se encuentra presente todavía en estos autores del siglo antepasado. Por otra parte, Madison apuntaba en el Federalista, siempre, en el número 43, que el propósito de este artículo 5 que ya les mencionaba era prevenirse contra la extrema facilidad que tornaría la Constitución demasiado mutable, así como contra la extrema dificultad que podría perpetuar los defectos de la misma que se hubieran descubierto. En realidad, el debate aquí presentado fue mucho más amplio, sin embargo, como se señalaba, se trae a colación solamente algunos principales aspectos, pues la brevedad del tiempo me impide realizar una mayor disquisición sobre el tema. Por otra parte, como ya lo señalaba, en 1789 aparece también en Francia la idea de una constitución. Propiamente no se trata de una constitución, sino una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Sin embargo, es importante apuntar que ella es la encargada de delinear hacia dónde iba el rumbo constitucional francés. La importancia de esta ley es bastante toral, pues en la actualidad se encuentra todavía vigente en el conocido bloque de constitucionalidad francés. Al respecto, su artículo 16 señalaba lo siguiente, señala, de hecho, una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de poderes carece de constitución. Este artículo, como ustedes, amables auditores, seguramente habrán visto, leído en sus clases de Derecho Constitucional, se ha convertido en uno de los principales dogmas de la teoría constitucional contemporánea. Bueno, eso desde un aspecto bastante formal, aunque bueno, como ya se los apuntaba hace un momento, existe por otra parte la idea de un constitucionalismo material que no encaja directamente en esta idea, pero bueno, el artículo 16 de alguna forma establece los lineamientos sobre los cuales se va a constituir ese Estado constitucional, democrático, social y de derecho, que es el que nos rige en la actualidad. Bien, sin embargo, en 1706 hasta 1791, cuando Francia logra promulgar su primera constitución, estableciendo en su artículo primero, título séptimo, y cito, el derecho imprescriptible de la nación para cambiar su estructura constitucional. Estas revisiones se realizarían cuando 3 legislaturas consecutivas hubieran emitido un deseo uniforme para el cambio de algún artículo constitucional, correspondiéndole a la legislatura siguiente, constituida en Asamblea de Revisión, hacer la declaratoria de reforma. Como puede observarse de este artículo, así como del artículo presente de los Estados Unidos, existió un temor profundo por parte de los constituyentes de ambas naciones al tratarse el tema de la mutabilidad o inmutabilidad de la Constitución, de su ley fundamental, pues la experiencia despótica previa llevaba a que se viera con bastante cuidado la reforma a estas leyes, a los principios base de la Constitución. De esta manera, como puede observarse, tanto en el caso norteamericano como en el caso francés, la dificultad que existía para llevar a cabo reformas constitucionales, sobre todo en aquellos puntos que fueran de mayor envergadura. Pues, como se puede derivar de esta simple lectura, se necesitaba de por lo menos 3 legislaturas consecutivas que hubieran emitido un deseo uniforme para el cambio de algún artículo constitucional, correspondiéndole a la siguiente legislatura hacer la declaratoria de reforma. En el caso de la Constitución de Cádiz, también aconteció lo mismo, y retomaron en su mayor parte las ideas del constitucionalismo francés ya expresado con anterioridad. De manera explícita no lo hicieron en el debate constituyente, pues, como se recordará,
entre 1808 y 1812, que es cuando se desarrolla la génesis de esta constitución, España, o lo que se pretendía constituir en España, se encontraba en aquel momento en guerra con Francia, con la Francia napoleónica. Por lo cual, al apelar muchas de las veces a estas ideas francesas, hubiera hecho a los constituyentes gaditanos lucir como traidores por la importación de ideas del enemigo. Sin embargo, ya entrados en un análisis más sesudo del texto constitucional gaditano, se percibe la influencia también del constitucionalismo francés. Aunque, como ya lo comentaba hace unos momentos, estas ideas constitucionales se encontraban fluyendo de manera continua a ambos lados del Atlántico, de España, Estados Unidos, Inglaterra, Estados Unidos y, bueno, el resto del territorio o de las jurisdicciones hispanas de aquel momento. De esta forma encontramos que la reforma constitucional, el texto gaditano, se encontraba establecida en su título 10, intitulado de la observancia de la Constitución y modo de proceder para hacer variaciones en ella. Y establecía lo siguiente: solo procedería hasta pasados 8 años, un proceso largo y kafkiano que iniciaba con la propuesta de por lo menos 20 diputados, siendo leída 3 veces, con un intervalo de 6 días entre una y otra ocasión, para que finalmente, después de su tercera lectura, se decidiera su procedencia. En la discusión eran seguidos los mismos procedimientos de una ley ordinaria. Este tortuoso legis continuaba con la votación de las 2/3 partes de los diputados, quienes la turnarían a la siguiente legislatura para su aprobación final, siendo validada también por los 2/3 de sus diputados. Como pueden derivarse de su simple lectura, y como el público podrá encontrar, existe una notable similitud entre este articulado y el francés ya señalado con anterioridad. En el caso de México, tampoco fue nuestra querida nación la excepción, y su título 7 de la observancia, interpretación y reforma de la Constitución y Acta Constitutiva secundaba a grandes rasgos la tónica gaditana y, de manera lógica, la francesa. Se preveía su reforma solo hasta 1830, es decir, 6 años después de su promulgación, pudiendo intervenir los estatales con las adecuaciones consideradas necesarias. Sin embargo, el Congreso Federal solo se limitaría a decidir cuáles proposiciones podían ser sujetas al escrutinio de la siguiente legislatura, correspondiendo al Ejecutivo su publicación y circulación, mientras que la legislatura inmediata sería la encargada de decidir si la reforma era procedente. Un proceso similar se seguiría después de 1830, decidiendo la legislatura en su segundo año de funciones si era conveniente la reforma. De ser así, sería turnada la sucesiva legislatura para su deliberación y posible inserción en el texto constitucional. Esta Constitución tenía también una cláusula de intangibilidad en su artículo 171. Jamás se podrán reformar los artículos de esta Constitución y del acta constitutiva que establecen la libertad e independencia de la nación mexicana, su religión, forma de gobierno, libertad y división de los poderes supremos de la Federación y de los estados. Sobre este punto de las cláusulas de intangibilidad, que fue traído de nueva cuenta a colación en el debate sobre la reforma constitucional contemporánea aquí en nuestro país, es importante destacar que, por lo menos desde mi perspectiva, resulta inútil establecer cláusulas de intangibilidad en una constitución. Cláusulas de intangibilidad en una constitución. ¿Por qué? Se preguntará el amable auditorio. Simple y sencillamente porque muchas de las veces el poder político, cuando se torna despótico, hará caso omiso de estas cláusulas de intangibilidad. Es decir, se tornarán en letra muerta. Con ello no quiero decir que desaparezcan, pues muchos de los principales textos constitucionales las mantienen, como la propia Constitución de Bonn, la Constitución alemana, que se ha convertido en uno de los principales paradigmas de constitucionalismo contemporáneo. Sin embargo, creo que muchas de las veces, y como sucedió precisamente con la Constitución de Weimar de 1919, cualquier cláusula de intangibilidad resulta un obstáculo fácil de saltar cuando el poder se ha convertido en despótico.
Sin embargo, como el público sabrá, el constitucionalismo mexicano de 1824 se caracterizó por su marcado carácter federal. De hecho, fue el 4 de octubre de 1824 cuando se promulgó dicha ley fundamental, la primera de nuestra nación. Aunque bueno, hay que mencionar que mientras esto sucedía, Cádiz tuvo una influencia bastante fuerte en nuestro territorio nacional y asimismo en las demás naciones latinoamericanas. Sin embargo, se considera la Constitución del 24 la primera del Estado moderno mexicano. Pues bien, atendiendo a este carácter federal de la Constitución, la misma se encontraba limitada en muchos aspectos. Sobre todo, me gustaría señalarlo, en el aspecto de los derechos del hombre y del ciudadano y el de los derechos políticos. Pues ambas asignaturas le fueron delegadas a los constituyentes locales, 19 en total que en aquel momento se constituyeron. Y bueno, cuando uno se da un pequeño chapuzón en estos 19 textos constitucionales primigenios, que fueron promulgados entre 1824 y 1827, se dará cuenta de las similitudes con el texto gaditano también, ¿no? Y bueno, aquí encontramos las cuestiones de Chiapas, Chihuahua, Coahuila y Texas, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca Occidente, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Las he ordenado de manera alfabética, sin embargo, bueno, es de destacarse que la primera constitución de estas fue la de Jalisco, a finales de 1824, prácticamente después de la promulgación de la Constitución Federal, siendo la penúltima la del Estado de México, el 14 de febrero de 1827, para ser más exactos, y la última, la de Coahuila y Texas, en el mismo año. Y bueno, como podrá desprenderse aquí de la lectura, cada una de ellas contenía su capítulo respectivo o título sobre la observancia de la Constitución, interpretación y reforma en muchos de los casos. De los títulos anteriores, no debe pasarse por alto el uso en 5 de estas leyes fundamentales del vocablo interpretación. ¿Cómo es posible que un poder legislativo interprete la ley? Se preguntará el lector. Bueno, ya lo apuntaba hace un momento. Su inclusión obedecía a la profunda desconfianza en el estamento judicial como intérprete de la ley, pues en voz de los constituyentes, su arbitraria labor de los siglos precedentes los había inhabilitado para esta labor, la cual correspondía solo al propio legislativo. Estas alusiones a la interpretación de las constituciones venían a reforzar lo ya establecido en los capítulos respectivos relativos a los poderes legislativos y judiciales, en donde se mencionaba de manera explícita el seguimiento del juez a la mera aplicación del derecho. Es decir, aquella idea de la maquinalización del juez, esbozada por Montesquieu, al señalar que el juez debía de ser únicamente la boca de la ley, la bouche de la loi. La única cláusula de intangibilidad común a todas estas leyes era la obligación de que la religión sería perpetuamente la católica y la preservación por leyes sabias y justas de los principales derechos liberales burgueses de aquel primer constitucionalismo, como lo era la libertad, la igualdad, la propiedad y la seguridad de todos sus individuos. De nueva cuenta, aquí se los dejo al público lector interesado en nuestros temas. Sobre todo quiero invitar en este momento, y aprovecho la ocasión, para el auditorio a echarse un asomo a este constitucionalismo local del siglo XIX. ¿Por qué? Porque se trata de uno de los temas poco estudiados tanto por la historiografía nacional como por los juristas, siendo que ellos constituyeron, ¿no?, el magma constitucional que derivaría, ¿no?, en la aparición de las instituciones en cada uno de los estados. Se trata de 19 estados y por ello conmino al público que nos acompaña el día de hoy a darle una leída y bueno, y de paso, si pudieran también intentar echarle una mirada a la Constitución que nos rige actualmente, en el caso del Estado de México, obviamente su propia ley fundamental, que como ya lo apuntaba, se encuentra regularmente olvidada, incluso por los propios juristas, ¿no?,
quienes damos más importancia casi siempre a la temática federal que a la estatal. Bueno, de manera general, y continuando con esta digresión, estas constituciones ordenaban que las reformas no podrían realizarse de manera inmediata a su promulgación, sino que debían ser maridadas durante un cierto tiempo por la realidad local enfrentada. Algunas establecían un año específico, como 1830. Este era el caso de Tabasco, Michoacán, Querétaro y Estado de México. O 1831, como se trataba de Puebla. Otras más indicaban un término de 2 años, Chiapas, Guanajuato, Zacatecas, 5, Yucatán, o hasta 6, San Luis Potosí. O bien la reforma a partir del segundo año de la primera legislatura. Empero, en donde sean bastante coincidentes, era en la forma de proceder a la reforma. En primer lugar, señalaban 3 tiempos legislativos, es decir, una primera legislatura decidiría por escrito y con el apoyo de 2/3 partes de los diputados, si era factible una reforma. En caso de ser aceptada, se imprimía y hacía circular entre la población y o ayuntamientos. A la legislatura posterior le tocaría convalidar la reforma o desecharla. Si esta era aceptada, se seguía el mismo procedimiento de la asamblea precedente. Correspondiéndole a la subsecuente legislatura, es decir, a la tercera, votar la reforma y añadirla al texto constitucional. En caso de ser desechadas las proposiciones, estas solo podrían volver a ser presentadas después de 4 años. Resulta notable la ausencia del Poder Ejecutivo en este procedimiento de reforma, limitado solo a su circulación, pero sin ninguna consideración relevante para hacer observaciones a las proposiciones. Igual de importante es la voz y voto otorgados en ciertas entidades a los ayuntamientos, como fue el caso de Zacatecas, Tabasco, Nuevo León, Querétaro, Occidente y San Luis Potosí, para la manifestación de su opinión sobre las reformas. El dato debe recalcarse, porque supone la participación de unos entes políticos que en algún momento llegaron incluso a disputar la titularidad de la soberanía. En este punto quiero resaltar ese papel de los ayuntamientos en estos estados. Pues como bien recordará el auditorio, los ayuntamientos antecedieron a los propios estados. Si bien en la actualidad también el ayuntamiento ha pasado un segundo término desde la teoría constitucional, siendo privilegiado la clásica tripartición, ¿no? Vertical. Federación en primer lugar, estados en segundo lugar y en tercer lugar los ayuntamientos. Bueno, pues cuando vamos a aquella época, es posible señalar que esta pirámide de alguna manera se invierte, ¿no? Los ayuntamientos hasta antes del siglo XIX ocupaban el principal papel político en la mayoría de las jurisdicciones políticas de la monarquía católica. Es importante resaltar esa labor y bueno, quizás haya quien pueda rescatar de alguna forma de esta arqueología constitucional algunos puntos importantes a ser tomados en cuenta por la teoría constitucional contemporánea. Bueno, hasta aquí mi presentación el día de hoy, amable lector. Bueno, a modo de conclusión, solamente me interesaría agregarles que este tema de la reforma constitucional, como ya se pudo presentar en estos momentos, es uno de los temas principales de la teoría constitucional. Y tanto de la teoría constitucional pretérita como de la contemporánea. Por lo cual siempre invitaré a ustedes a echarse una leída a los grandes clásicos del pensamiento constitucional, que, como ya se los anticipaba, se encuentran en Montesquieu, los Federalist Papers, Rousseau, por mencionar algunos. Pues creo que del debate de estos autores pueden derivarse ideas importantes y funcionales todavía para el constitucionalismo contemporáneo, como sucede actualmente para el caso mexicano. No se trata de mirar el pasado jurídico como una materia inerte y carente de importancia para el presente. Es indispensable entender que esas ideas que generaron el pasado tienen repercusiones en el presente. Y bueno, como ustedes podrán haberse dado cuenta en esta segunda parte de la presentación, la mayoría de los constituyentes, tanto Estados Unidos como en Francia, como en México y como en las legislaturas estatales, buscaron siempre preservar el orden constitucional, evitar la reforma
inmediata de estas leyes, o bien, en dado caso, presentaron serios diques para realizar una mutación, una transformación constitucional de manera rígida. De esta manera, lo que ellos esperaban, y como puede derivarse de las lecturas constituyentes respectivas, era evitar que cualquier poder, por importante que éste fuera, e independientemente de las manos en las cuales se encontrara depositado, es decir, en manos de uno, como era el caso del Ejecutivo, o en manos de varios, como era el Legislativo, asumieran funciones despóticas que los llevaran a intentar cambiar las reglas del juego. Esto no era posible en un momento en el cual la ley se había convertido en la guía para el actuar de todas las autoridades y como garantía indispensable de los derechos humanos de los ciudadanos. Ahora bien, como bibliografía mínima, les comparto aquí algunas de las principales obras en las cuales me basé para esta presentación. Me gustaría agregarles y señalarles al público lector mis gracias por el día de hoy estarme escuchando aquí en esta pequeñísima y modesta presentación. Al respecto, les señalo mi email, el cual es ohernandez@cmq.edu.mx, en el cual recibí sus comentarios y sugerencias, o bien dudas al respecto. Espero haber podido rescatar el día de hoy algún posible y futuro historiador de las constituciones, ya bien sea federal o locales. Muchas gracias de nuevo y agradezco su presencia el día de hoy. Hasta luego.